está con nosotros Luis González, consejero técnico principal del proyecto Prejal, que es para la promoción del empleo juvenil en América Latina. Gracias, señor González, por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches. Jimena, buenas noches. Igualmente, cuéntenos un poco, primero para saber cuál es la dimensión o la importancia de este proyecto, cuáles son las cifras que exhibe América Latina en lo que empleo juvenil se refiere y cuáles son las del Perú, para un poco poder ver qué es lo que viene ocurriendo y por qué es importante este tipo de iniciativas. Bueno, efectivamente, el diagnóstico es siempre un elemento fundamental a la hora de definir medidas para abordar un problema determinado, ¿no? En el caso del empleo juvenil, estamos hablando aproximadamente, tal y como lo considera Naciones Unidas, la categoría de la juventud, entre población entre 15 y 24 años, es decir, unos 104 millones de personas aproximadamente, de los cuales tenemos diferentes realidades. Tenemos aproximadamente 17 millones de jóvenes que trabajan adecuadamente dentro de este conjunto de población, 31 millones de jóvenes que trabajan en precario, en la categoría que podríamos llamar de precario, un número total de desempleados de aproximadamente 10 millones. Y luego, digamos, realidades más graves dentro de estas categorías. Es decir, por ejemplo, dentro de los 31 millones de precarios tenemos 7 millones que no estudian, con lo cual tenemos una realidad todavía más grave que la de la propia precariedad. Dentro de los 10 millones que son desempleados tenemos 6 millones que no estudian, tenemos una categoría todavía más grave. Entre los inactivos, que son 47 millones aproximadamente, tenemos cerca de 16 millones que no estudian, es decir, jóvenes que ni estudian ni trabajan, que en total, entre los desempleados y los inactivos, suman unos 22 millones de jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan en la región. Es una realidad que la OIT ha encontrado como especialmente grave. Esa suma de los que no estudian, no están empleados, están desempleados, ¿qué porcentaje representa del total de jóvenes en América Latina? Esas categorías sumadas aproximadamente. Bueno, el total de la tasa de desempleo en América Latina para la juventud es de un 16% aproximadamente, viene a ser entre un 2,5 y 3 veces superior a la tasa de promedio abierta del desempleo de los adultos. En el caso de los jóvenes que no estudian ni trabajan, que como le digo es quizás la realidad en la que la OIT viene fijando mayor atención, supone cerca de un 20-21% aproximadamente en total de la población joven, y que además ha quedado fijado en la agenda hemisférica de la OIT como colectivo al que hay que destinar prioritariamente acciones como especialmente grave. Quiero decir, normalmente cuando miramos el tema del empleo juvenil tenemos una especie de tentación casi de acto reflejo, como si nos dan en la rodilla, de pensar en los desempleados. Los desempleados son evidentemente una realidad dura en la cuestión del acceso de los jóvenes al empleo, pero no menos dura que las realidades que separan a los jóvenes del sistema educativo y los convierten, por tanto, en menos capaces los dotan de menos bagaje para enfrentar una trayectoria de trabajo decente productivo. ¿Dónde identifica el programa, el proyecto para la promoción del empleo juvenil en América Latina de la OIT? ¿Dónde identifican ustedes el porqué de un joven desempleado, el porqué de un joven mal remunerado? Es decir, ¿cuáles son aquellas causas o razones principales por las que el desempleo es tan alto en porcentaje en América Latina en lo que a jóvenes se refiere? Digamos, en teoría, el pensamiento nos llevaría a pensar que debería ser todo lo contrario, que los jóvenes deberían ir ingresando de una forma más rápida al mercado laboral. Bueno, esa es una buena pregunta, Jimena, ¿no? En primer lugar hay que decir que lamentable o afortunadamente las tasas de desempleo juvenil no solo en América Latina, sino en otras partes del mundo son superiores en magnitudes que van entre 2 veces y 3 veces, depende de los países, las de desempleo adulto. Quizás el problema esté no tanto en la tasa de desempleo, como te digo, porque el joven que entra en el mercado de trabajo, muchas veces el mercado de trabajo lo valora ineficientemente desde el punto de vista de la experiencia. En toda esta problemática yo creo que hay una variable fundamental, que es la de la conjunción entre el sistema educativo y las necesidades del sistema productivo, o del mercado, del tejido productivo. Esta ecuación entre escuela, por decirlo de una manera más clara, y empresa, no acabamos de construirla de una manera todo lo eficiente que quisiéramos, ¿no? En América Latina esa realidad se ve con especial magnitud en todos los países de la región. El caso del Perú no es especialmente, en el caso concreto del desempleo, especialmente grave. Estamos hablando de una tasa entre el 6 y el 9%, depende de las cifras, pero sin embargo, como digo, tenemos cerca de 2 millones de jóvenes que trabajan en actividades que podríamos llamar precarias, ¿no? En trabajos de escasa calidad.
y por lo tanto son jóvenes enfrentados a trayectorias de trabajo que por fuerza, en la progresión que lleven en el futuro, van a ser trayectorias ineficientes para la sociedad, para ellos mismos y para el futuro del país, ¿no? Ahora, tal vez hay un problema en el tránsito de la escuela o la universidad o el instituto hacia la empresa, digamos, debería haber una mayor comunicación en este sentido. Paréntesis, abro paréntesis acá, creo que muchas veces ocurre que el joven, digamos, pagando un poco su derecho de piso, entra muy mal remunerado a una empresa cuando en realidad tiene experiencia, porque muchos de ellos mientras trabajan estudian y cuando terminan la universidad tienen 4 o 5 años de experiencia en la labor que realicen. Y la otra causa tal vez no solamente es, digamos, ese tránsito un poco fluido entre la escuela y la empresa, sino tiene que ver también con que la mayoría de jóvenes, lamentablemente, o mejor dicho, un porcentaje importante de ellos pueden no ser empleables. La educación en América Latina, en términos de calidad, es patética. Bueno, si te contesto todo eso, yo creo que no tenemos programa para seguir. Entonces, bueno, mira, el tema de la inserción del joven en el mercado de trabajo en la empresa es un tema fundamental. Va desde el punto de lo que son competencias blandas que llaman los estudiosos, es decir, la capacidad del joven de trabajar en equipo, de presentarse adecuadamente, de comprender los códigos del trabajo, etcétera, etcétera, hasta el tema de la cualificación, como tú has citado. En el Perú, las últimas cifras que teníamos nosotros disponibles mencionaban que lo que se llama tasa de adecuación, es decir, la tasa que mide la capacidad, o sea, el nivel educativo del joven en relación al puesto que ocupa, ha venido decreciendo, está aproximadamente en un 40 y tantos % en Lima, y la tasa de subutilización, es decir, de jóvenes que tienen mayor calificación de la que demanda su puesto de trabajo, ha venido aumentando hacia el 39%. Nosotros tenemos en este proyecto de la OIT 3 empresas en el caso del Perú con las que trabajamos en prácticas empresariales que tratan de conjugar joven como capital humano y joven como recurso y joven como sujeto o como objeto de acciones de capacitación y de mejora como individuo, como persona, y que son en este caso Edelnor, Prosegur y Adeco. Con ellos estamos construyendo precisamente desde el punto de vista piloto, no vamos a solucionar el tema del empleo juvenil, pero estamos construyendo modelos, digamos, que entendemos podrían ser replicables en el futuro a la medida que el proyecto avance, ¿no? Ahora, el proyecto para la promoción del empleo juvenil de América Latina, básicamente, y es un poco el resumen de lo que hablamos, tiene como objetivo impulsar justamente la obtención del empleo y mejorar las actuales condiciones de empleabilidad de los jóvenes menos favorecidos en América Latina. Esto se inscribe dentro del Programa Global de Empleo de la OIT. La pregunta es, ¿cuál es la duración de este programa y cómo es que, además de estos programas que tienen con estas empresas, buscan un poco brindarles mayores oportunidades a los jóvenes? O sea, digamos, ¿dónde es que el programa va trabajando, va husmeando para poder de alguna u otra forma hacer que estas cifras mejoren? Bueno, tenemos 2 líneas de acción ahí. Una la tradicional clásica de la OIT con los gobiernos, empleadores y sindicatos, y otra, digamos, una especie de vitrina de experiencias con el sector empresarial. Esta vitrina de experiencias con el sector empresarial, donde trabajamos codo con codo con el sector de las empresas. En el Perú tiene estos 3 protagonistas, Prosegur, Adeco y Edelnor, y en el caso, y ahí tratamos, como te digo, de definir programas que generen valor añadido para el joven, especialmente en sectores de jóvenes, que es lo importante, con escasos recursos, ¿no? En el caso de las acciones típicas de asistencia técnica, estamos trabajando en estos momentos con el Ministerio de Trabajo de una manera muy cercana para definir un plan de acción de empleo juvenil. ¿Por qué un plan de acción de empleo juvenil? En el que además se inserten los empresarios peruanos y los trabajadores peruanos a través de las organizaciones sindicales. ¿Por qué? Cuando nosotros llegamos con el proyecto hace 2 años aproximadamente, y yo llegaba al gobierno de turno, y no estoy hablando del caso peruano, sino en general, lo que yo recibía era, bueno, empleo juvenil, por supuesto que nos interesa, nos encanta este tema, por supuesto tenemos programas para ello. Bueno, ese es un poco el tema. Los programas son un esfuerzo acotado en el tiempo, que muchas veces no están dejando capacidad institucional instalada, es decir, son equipos de trabajo que perduran de una manera acotada, que hacen una labor súper importante, pero no generan políticas per se. Y aquí estamos hablando de líneas de acción política que vayan más allá de un mandato político. Exige cierta amplitud de miras. Y eso es lo que tratamos de trabajar en estos momentos, la definición de un plan de acción, de una política de empleo para jóvenes en el Perú. Más a largo plazo. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
hay varios temas vinculados a este que ya no nos da tiempo de tocar, pero por ejemplo el de la informalidad. Hay mucha informalidad en nuestro país. ¿Dónde pueden emplearse los jóvenes? En empresas informales. Estos jóvenes muchas veces no reciben la capacitación que deben recibir a lo largo de su vida laboral y cuando terminan de trabajar o cuando deciden jubilarse no tienen ni siquiera una pensión porque justamente no han sido parte de una empresa formal. En fin, es tan amplio el tema. Gracias por estar con nosotros. Gracias, le agradezco su presencia. Luis Gracias. González, consejero técnico principal del proyecto PREJAL, que es el proyecto para la promoción del empleo juvenil en América Latina, estuvo con nosotros. Pausa y volvemos.